participantes, hay un quórum bastante importante. Todavía hay algunos estimados alumnos que están ingresando. Así es de que nuevamente pues una feliz tarde, gracias por su asistencia y por deferencia a ustedes, pues vamos a iniciar nuestra actividad. Tenemos entonces, como lo habíamos estado desarrollando en las sesiones anteriores, la continuación de este tema de la ley denominada de causalidad jurídica. De esta manera, entonces, tendríamos ya los elementos previos para iniciar nuestra actividad, no sin antes agradecerles, en primer lugar, el llamado que fue atendido y que ustedes están presentes en estas clases de carácter virtual. Y segundo, pues agradecer sus saludos. Una buena tarde a todos y todas que están en este momento incorporándose. ¿Qué podría decirles? Recordar también, gracias por sus saludos, recordarles si me pudieran hacer favor de reportarme, es un pequeño sondeo de opinión en cuanto a la calidad de la señal en la transmisión. Que ustedes me indiquen, gracias a Daniel, pues Melanie, pues me indican también, Shirley, pues también gracias por su reporte, Gabriela también, no se hace esperar, Javier. Y así tenemos entonces una serie de comentarios en torno a la calidad de la señal y me indican que no hay ningún inconveniente. Bueno, entonces estamos con 93 asistentes. Por respeto a ustedes, pues vamos a iniciar nuestra actividad. Se recuerdan que en la sesión pasada habíamos desarrollado estos elementos introductorios a la denominada ley de causalidad jurídica. De esta manera, pues me voy a permitir presentarles a ustedes, compartir mi pantalla para establecer los puntos importantes que vamos a platicar en esta tarde. De esta forma, nos habíamos quedado acá. Ustedes hacen una recapitulación de la temática y esto nos va a permitir en tiempo real poder establecer estos elementos importantes de la denominada ley de causalidad jurídica. No está de más comentarles algunos aspectos importantes, puesto que, por ejemplo, en el ámbito del derecho penal, al igual que en las distintas áreas o ámbitos del derecho objetivo material, la relación de causalidad es algo que pues va a existir y se va a desarrollar en los distintos ámbitos del derecho objetivo material. Pero sí quisiera establecer algún punto importante para recordárselos a ustedes, y es el hecho de que estos temas, de alguna manera, nos van a, decirlo así, elementos de juicio suficientes como para poder entender o comprender en qué consiste la importancia de esta temática, porque pareciera ser que en principio no se le da la relevancia que este tema merece. Pero, por ejemplo, para entrar en este contexto, en nuestro Código Penal, por ejemplo, en el artículo 10 específicamente, se establece la relación de causalidad. De alguna manera, nuestro Código Penal regula que todos aquellos hechos que están previstos en las figuras delictivas, estamos hablando, en otras palabras, de todas aquellas conductas humanas que aparecen específicamente descritas en los supuestos jurídicos, serán atribuidos al imputado. Este término imputado es para hacer referencia al sujeto o persona que es objeto de imputación o una atribución, básicamente, de que él es el responsable en cierto momento de la ejecución de un hecho que califica como delito. Entonces le serán, en este caso, atribuidos al imputado cuando fuera en consecuencia de una acción. Esto implica una modificación en el mundo exterior, o bien de una omisión, lo cual implica, por supuesto, una inacción normalmente idónea, que esa acción o esa omisión sean los vehículos para poder producir o realizar todos hechos que están previstos en los tipos penales. Por supuesto, nuestro Código Penal determina que esto va a ser conforme a la naturaleza del respectivo delito y de las circunstancias del caso.
podría darse el caso de que cuando la ley específicamente o de manera expresa los establece como consecuencia de determinada conducta. Lo que significa, en otras palabras, de que la importancia de determinar quién, cómo, cuándo, dónde realizó ese supuesto jurídico, establecer si los mecanismos o medios que utilizó son idóneos para poder, en este caso, desarrollar o realizar los hechos que están previstos en los supuestos jurídicos. Y, obviamente, de determinar o establecer estas circunstancias, entonces se le van a atribuir las consecuencias jurídicas establecidas en las normas penales, que en este caso vamos a hablar de una sanción típica en el ámbito penal, y es la pena. Bueno, entonces, todos estos elementos son importantes porque resulta de que cuando ustedes estén ya en el área profesional, pues van a dar por sentado y por hecho de que ya conocen esa denominada mecánica operacional en lo que corresponde a un sistema de administración de justicia y cómo opera el mismo. Pues entonces, ¿qué podría replantear o retomar como tema? Ya tenemos un quórum, ya superamos el número 100, 103, habemos en este momento. Pues gracias por asistir. Entonces, lo que ustedes tienen acá en su pantalla, vamos a destacar y lo que yo les voy a denominar, como ustedes van a darse cuenta, bloques relacionales de la denominada ley de causalidad jurídica. Entonces, vamos a tener un primer bloque en donde ubicamos al supuesto jurídico como una simple hipótesis, esto es en un plano de abstracción, y por el otro lado, la realización, la materialización o concretización de ese supuesto. En otras palabras, el supuesto como hipótesis y la efectiva realización de la misma. Esa es el primer bloque de la relación que voy a explicar. Segundo, vamos a encontrar el supuesto jurídico ya realizado, esto es, toda esta conducta, esta circunstancia o bien ese acontecimiento que está hipotéticamente descrito en la norma, ya se realizó. Entonces pasa del plano de lo abstracto a lo concreto para constituirse ya en un hecho, en un supuesto jurídico realizado, materializado o concretizado. Entonces, si se da la causa, que es la realización del supuesto que ya está materializado, concretizado, realizado, entonces surgen las consecuencias jurídicas. Y en este segundo bloque de relación tendríamos el supuesto ya realizado y el surgimiento de las consecuencias jurídicas. Finalmente, pasamos a un tercer bloque. Claro, ustedes lo van a ver, se lo voy a presentar de dos maneras. Pero en el tercer bloque y último de la denominada ley de causalidad jurídica, vamos a tener las consecuencias jurídicas que ya surgieron y el efectivo, así como lo ven, efectivo cumplimiento de esas consecuencias. Entonces existe una relación y vamos a ver la naturaleza de la misma entre el supuesto como hipótesis y la realización del mismo, primer bloque, entre el supuesto ya realizado y el surgimiento de las consecuencias, segundo bloque, y finalmente entre las consecuencias jurídicas surgidas y el efectivo cumplimiento de las mismas para hablar del tercer bloque relacional. Pues entonces, quiero que lleven la secuencia de lo que hemos estado platicando en estos minutos y lo que habíamos hablado en las sesiones anteriores. Tomemos el primer bloque. Este primer bloque, como se los había comentado hace unos instantes, va a estar determinado entre el supuesto jurídico en abstracto como un planteamiento hipotético, básicamente lo podemos ver de esta manera, y la efectiva realización, materialización o concretización del mismo. Noten algo, que la naturaleza de la relación que se da entre el supuesto como hipótesis y la realización del mismo es contingente. Viene una pregunta obligada, ¿y por qué es contingente?
porque en ese plano hipotético ustedes saben que la hipótesis puede realizarse o puede no realizarse. Y en este sentido, podemos decir que así como se menciona en el segundo párrafo del texto que tienen en sus pantallas, significa que la existencia de una norma donde está prevista una conducta y que descrita hipotéticamente se contiene en el supuesto, o una circunstancia, o bien algún acontecimiento o fenómeno natural, esto no significa ni determina que se realice necesariamente. Puede ocurrir que el legislador va a prever algunas circunstancias, algunas conductas o algunos acontecimientos naturales y los deja plasmados en los supuestos jurídicos y les atribuye consecuencias si llegasen a realizarse. Pero podría pasar de que el supuesto que hipotéticamente está en abstracto está contenido en una ley en donde la norma específica entró en vigencia hace 5, 10, 15 o 20 años, y a la presente fecha todavía no se ha realizado, materializado o concretizado lo que ahí se describe, pero está previsto. Por eso es que la existencia de la norma no determina el hecho de la realización del supuesto. Claro, es necesario entender de que son planteamientos, hay propuestas, y que esto, de alguna manera, genera circunstancias que, aunque estén plasmadas en ley, no es determinante de que necesariamente vayan a ocurrir. Pueden suceder o pueden no suceder. Pero lo uno y lo otro no le va a quitar a la norma, toda vez entrado en vigencia, su fuerza obligatoria. Entonces, este es un punto importante que necesito que ustedes comprendan. Por eso se ha dicho de que el supuesto está en abstracto, como hipótesis que puede suceder o puede no suceder. Entonces, la relación entre el supuesto en el plano hipotético y la efectiva realización del mismo tiene carácter contingente. Luego pasamos a un segundo bloque relacional y ustedes van a recordar que este se da así como lo ven, entre un supuesto realizado que pasó de ese plano abstracto a lo concreto, ya está materializado, y ya la conducta, la circunstancia o el fenómeno natural ya se produjo. Entonces, tenemos el supuesto ya realizado, materializado, concretizado, y lo vamos a vincular al surgimiento o a la producción de las consecuencias jurídicas. Si ya se produjo la causa, que es la realización del supuesto, necesariamente van a surgir las consecuencias. Ya Juan se casó con María, ya Pedro mató a Pablo. ¿Entienden esto? Entonces, es un supuesto ya realizado que va a generar consecuencias, y la relación entre el supuesto ya realizado, que dejó ese plano de abstracción para entrar al plano de lo concreto por la materialización, realización o concretización, entonces va a provocar el surgimiento necesario de las consecuencias jurídicas. Y así como se describe en el texto final, al realizarse la hipótesis normativa ipso facto, surgen derechos y obligaciones, porque en eso se traducen las consecuencias jurídicas, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, en las 4 variantes o variables que asume la consecuencia jurídica, como podría ser el nacimiento, la transmisión, la modificación o la extinción de derechos subjetivos y de deberes jurídicos u obligaciones. Pero entonces, estamos
por desarrollar el tercer y último bloque de la ley de causalidad jurídica. Si ustedes fijan su atención en lo que habíamos mencionado minutos previos, vamos a determinar de que hay un vínculo, hay una relación, hay un nexo entre las consecuencias jurídicas, las consecuencias de derecho que ya surgieron, consecuencias jurídicas que ya surgieron, y la realización efectiva de las mismas y el cumplimiento de esas consecuencias. Noten algo interesante, y es que esta tercer bloque relacional nos indica que las consecuencias que ya surgieron y la realización efectiva de las mismas, ¿esto qué significa? El cumplimiento efectivo de esos deberes impuestos por la norma o el ejercicio efectivo de esos derechos establecidos por la norma es contingente. Imagínense ustedes, el sujeto obligado es el titular del deber jurídico dentro de la relación jurídica, puede, aunque no deba, dejar de cumplir su obligación. Y el titular del derecho también, en ciertos momentos, podrá abstenerse de ejercitar su derecho. Se reserva el ejercicio de su derecho. Teniendo el derecho, dice no lo voy a hacer valer. Teniendo el derecho. Entonces, Fritz nos menciona algo interesante porque destaca que la existencia de un deber de carácter jurídico no implica su observancia. Ejemplo, imagínense ustedes los amigos y amigas que se desplazan en moto, el uso del casco. Algo tan simple. Es una obligación. Es una obligación. Son medidas de seguridad. ¿Existe el deber de usarlo? Claro. ¿Y ustedes qué es lo que ven? ¿Qué es lo que veo día a día? Personas sin casco o lo llevan de adorno en el codo. Y existiendo la obligación o el deber jurídico contenido en la ley, pues esto no implica la observancia. Prohibido botar basura, multa 500, 1000 quetzales. Y ahí están los promontorios de basura. El deber de hacer la parada en rojo, en la luz del semáforo. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Entienden esto? Entonces, eso es en cuanto a los ejemplos de algunos deberes. Por eso la existencia del deber no implica necesariamente su observancia. Ni la adquisición de un derecho determina en todo caso su ejercicio. ¿Cuántas veces han visto ejemplos de personas o ustedes mismos, aún teniendo el derecho constituido a su favor, dicen, no, considero que me voy a reservar y no voy a hacer uso de mi derecho? ¿O cuántos de ustedes, por ejemplo, algún familiar, algún amigo, compañero de trabajo, ha tenido alguna necesidad económica, acude a ustedes para que les facilite una cantidad en concepto de mutuo préstamo y ustedes se lo facilitan? Y les dijo, bueno, te lo voy a pagar dentro de un mes. Y eso fue hace un año. Entonces, vemos que en algunos casos el titular del derecho, pues no hace valer, no ejercita, a pesar de tener el derecho objetivo que le asiste, se abstiene. El marido debe protección y asistencia a su mujer y está obligado a suministrar todo lo necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo con sus posibilidades económicas. Hay un deber jurídico, 110 del Código Civil. Yo les pregunto, claro, por favor no vayan a abrir el micrófono, ahí tienen el chat o
mentalmente. Y ustedes creen que a pesar de que existe esa norma que está vigente, el 100% de maridos cumplimos con ese deber. 112 del Código Civil. Por el matrimonio, la mujer tiene derecho preferente sobre el sueldo, salario e ingreso del marido, por cantidades que correspondan para alimentos de ella y de sus hijos menores. Entonces viene otra pregunta, ¿y ustedes creen que todas las esposas exigen al marido? Y conocerán de algún caso, y ahí sí podría decirles que vienen algunas señoras y dicen, bueno, no necesito nada de este señor, para decirlo en términos amables. Puedo trabajar y no quiero nada de él. ¿Entienden esto? Tienen el derecho y les asisten, sí, pero se abstienen. Entonces, termino con esto, a que es posible tener obligaciones que se traducen en deberes jurídicos y no cumplirlas, y también es posible tener derechos subjetivos y no hacerlos valer. Y este es el punto por el cual se destaca que la relación que existe entre las consecuencias que han surgido y el efectivo cumplimiento de las mismas tiene carácter contingente. Vamos bien entonces hasta este momento. Tengo el texto que ustedes están viendo, se los voy a explicar y lo voy a sintetizar con algunas imágenes. Va de nuevo, pero vamos a utilizar algunas imágenes para que ustedes lo puedan ver. Retomemos el primer bloque. Y aquí pueden ver el supuesto jurídico en abstracto, en ese plano hipotético, y la efectiva realización del mismo. La naturaleza de esa relación es contingente. ¿Por qué? Porque el supuesto jurídico plasmado en las normas puede realizarse o puede no realizarse. Y ante esta dualidad de posibles situaciones, entonces hay un factor y un elemento de contingencia que nos permite establecer que a pesar de que las normas describen hipotéticamente conductas, circunstancias o bien fenómenos naturales, no significa que necesariamente van a producirse, pero están previstos. Se pueden realizar o se pueden no realizar, y por eso se dice que tiene carácter contingente. La imagen del segundo bloque la vamos a mencionar en estos términos. Entonces, tenemos por un lado que el supuesto jurídico ya se realizó, claro, y les adelanto que los medios para la realización de los supuestos los vamos a explicar a través de dos vías, que serían los hechos jurídicos y los actos jurídicos, que son también conceptos jurídicos fundamentales materiales y que se constituyen en los medios de realización de los supuestos. Pues el supuesto jurídico ya se realizó vía hecho o vía acto jurídico, entonces al producirse la causa, necesariamente se produce el efecto, y este es en términos muy concretos el surgimiento, la producción de las consecuencias jurídicas. Noten que acá la relación entre estos dos elementos es necesaria, porque aquí ya Juan se casó con María, ellos realizaron, como novios, podían casarse o no, podían realizar o no el supuesto jurídico del matrimonio, pero decidieron contraer matrimonio, realizaron el supuesto. Nacen, surgen necesariamente las consecuencias jurídicas. Esto ya lo vimos. No significa que quien sea titular del derecho subjetivo lo va a ejercitar o lo va a hacer valer en el 100%. Él puede abstenerse. Y también esto no significa que el sujeto titular del deber jurídico
todos los sujetos titulares de los deberes jurídicos necesariamente en un 100% cumplan con estos deberes u obligaciones emanadas o derivadas de las normas jurídicas. Pero acá, lo que sí es cierto es de que el supuesto se realizó, necesariamente surgen las consecuencias. Ese es el segundo bloque. Y de ahí, pues tendríamos el tercer y último bloque de la relación jurídica, que es este. Ya se los había comentado a ustedes que se da entre las consecuencias que surgieron, que se traducen en el nacimiento, modificación, transmisión o extinción de derechos subjetivos y deberes jurídicos. Entonces, esas consecuencias ya surgidas las vamos a vincular o relacionar con el efectivo cumplimiento de las mismas. La existencia de un deber no implica necesariamente que se va a cumplir, porque puede incumplirse. Puede, aunque no deba. Y la titularidad de un derecho subjetivo no necesariamente va a implicar que el mismo vaya a ser 100% ejercitado, porque podrán algunas personas reservarse el ejercicio de su derecho a abstenerse. Entonces, ustedes habrán visto casos posiblemente donde algunas personas dirán a ese amigo, esa amiga que le debía una cantidad de dinero, mira, o han pensado, oye, mejor no le voy a cobrar, está pasando situaciones bastante complicadas y pues deciden en cierto momento no hacer valer su derecho. Y aquí se da otra figura para la extinción de obligaciones, que sería el perdón de deudas, la condonación. Son temas que van a ver ustedes en su derecho de obligaciones y en el curso de derecho civil. Bueno, ¿qué podría comentarles? Pues tantas cosas al respecto. Pero ya ustedes se dieron cuenta que se dan estos tres, son tres momentos que forman parte de un todo, por supuesto, y que implican o conllevan cómo opera en la ley de causalidad jurídica. Bueno, pasemos entonces, en este caso, a una actividad pues, más práctica. Luego de haber explicado la temática de esta segunda unidad, la norma jurídica y su estructura, sujeto jurídico, las consecuencias jurídicas, la ley de causalidad jurídica, hay una habilidad o destreza que se traduce en una competencia que ustedes deben desarrollar, y es el momento de realizar un análisis jurídico doctrinario en cuanto a una norma de derecho se refiere. Ustedes pueden determinar, establecer los componentes lógico-estructurales de esa norma. En toda norma vamos a encontrar que aparece una estructura lógica, hay una proposición lógica, en donde subyacen juicios lógicos normativos como vehículos o medios de expresión de las normas de derecho. Entonces podríamos poco a poco mencionar algunos casos como ejemplos. Este artículo que ustedes ya lo han escuchado, que es el artículo 8 de nuestro Código Civil. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Imagínense ustedes que en el examen, y anticipadamente les comento, es una destreza o competencia que ustedes deben desarrollar, entonces se les presenta una norma X o Y y se les indica, establezca mediante la técnica de subrayado los elementos lógicos estructurales de la norma que está, que a continuación se transcribe y aparece esta norma. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes y cuál es la competencia que se pretende alcanzar con esto?
que ustedes distingan dónde está el supuesto y dónde está la consecuencia. ¿Qué les había dicho en torno al supuesto jurídico? Si ustedes necesitan establecer dentro de una norma dónde está el supuesto, lo que van a ubicar y buscar va a ser dónde está la descripción hipotética de alguna conducta humana. Si la encuentran, ese es el supuesto. Una conducta que de realizarse produce efectos, ese es el supuesto. O podrán encontrar alguna circunstancia que de realizarse va a generar una consecuencia, ese es el supuesto. O podría ser que lo que ustedes ubiquen es la descripción hipotética de algún fenómeno o acontecimiento natural que de producirse genera consecuencias, ese es el supuesto jurídico. Y el segundo elemento lógico estructural de la norma, entonces, sería la consecuencia jurídica, la consecuencia de derecho, o como en su programa le denomina, consecuencia jurídica lícita. ¿Qué es lo que ustedes van a buscar dentro de la norma para poder localizar, identificar o ubicar a las consecuencias jurídicas, consecuencias de derecho? Entonces tienen que buscar dónde nacen derechos y deberes, esa es la consecuencia. O podría ser que se estén transmitiendo derechos y deberes, esa es la consecuencia. O podría ser que se estén modificando derechos y deberes, esa es la consecuencia. Y por último, y no menos importante, pues ustedes podrán encontrar la extinción que conlleva la terminación de derechos y deberes, y al encontrarlas, pues vamos a estar en presencia de una típica consecuencia jurídica o consecuencia de derecho. Pero entonces, ¿qué tendríamos que hacer al tener una norma como esta y ubicar el supuesto? Entonces, la transformamos de esta manera y nos queda así. Lo que aparece en rojo es consecuencia jurídica y lo que aparece en amarillo es supuesto. Noten algo. Por la riqueza de nuestro lenguaje, pues encontraremos, y también por la estructura lógica empleada en la redacción, no necesariamente, porque nosotros explicamos primero el supuesto y después la consecuencia, pero esto no significa que cuando analicemos una norma y tratemos de desentrañar sus componentes lógico-estructurales, tenga que aparecer primero el supuesto y luego la consecuencia, porque aquí lo que aparece es primero una consecuencia y luego viene el supuesto. En el primer párrafo por ahí, luego aparece la consecuencia y luego el supuesto, pero al final, en la tercera sección de este artículo, aparece el supuesto y luego viene la consecuencia jurídica. ¿En qué consiste la habilidad que quiero que ustedes aprendan a desarrollar? Pues, en localizar los supuestos y localizar las consecuencias jurídicas y que conozcan estos componentes que se constituyen en herramientas intelectuales para ustedes y poder ubicar sin ningún problema el carácter hipotético de esa norma, de su supuesto, y también determinar los efectos que son constitutivos de la consecuencia de derecho. Y puedo seguir por acá. Obviamente, pues podríamos mencionar otra norma. Esta ya ustedes la conocen en el ámbito penal. ¿Dónde está el supuesto y dónde está la consecuencia? Pues lo transformamos así. Y ustedes pueden percatarse en que se genera básicamente una relación de análisis en donde podemos distinguir que debe ocurrir algo para que se produzca un efecto y entender que ese efecto se va a producir si y solo si se realizó esa conducta, esa circunstancia o ese fenómeno natural que hipotéticamente estaba previsto. Y luego,
Pues lo que vamos a encontrar en otras normas, pues podría presentarles esta, en nuestro Código Civil. Si dos o más personas hubiesen fallecido de modo que no se pueda probar cuál de ellas murió primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas. ¿Dónde está el supuesto y dónde está la consecuencia? Pues no lo hago esperar y se las presento de esta manera. Vean cómo se transforma este artículo. Y van a encontrar la parte amarilla, pues corresponde al supuesto jurídico, y la parte roja en lo que corresponde a la consecuencia jurídica o consecuencia de derecho. Y así ustedes han visto la intención en este momento de presentarles estas normas es para que vean que hay algo que identifica plenamente al supuesto y hay algo que identifica plenamente a la consecuencia jurídica. ¿Dónde está y cuál elemento lógico estructural corresponde? Que les va a tocar a ustedes realmente a través de los ejercicios, y de hecho hago un paréntesis. Si desean hacerlo, pueden seleccionar 5 artículos del Código Civil, no los que hemos visto, por supuesto, y 5 del Código Penal. Y a través de la técnica del subrayado, pues ustedes identifiquen dónde está el supuesto y dónde está la consecuencia. Lo pueden hacer de manera individual, lo pueden hacer de manera colectiva, solo, por supuesto, virtualmente pueden generar ustedes sesiones de estudio con sus compañeros y compañeras, pero es importante establecer por qué supuesto, y también es importante establecer por qué lo considera que es una consecuencia, sabiendo y teniendo un conocimiento pleno de en qué consiste un supuesto y en qué consiste una consecuencia, no van a tener ningún problema en identificar el supuesto jurídico y la consecuencia de derecho. Pues bien, entonces seguimos en esta tarde y vamos a generar en los ejemplos que se están presentando, pues elevemos un poquito el grado de dificultad, ya con una norma, artículo 9, Código Civil, en que es mucho más extensa en su redacción. Y todo esto que aparece en ese texto legal, si nosotros tuviésemos que ubicar el supuesto y también la consecuencia, quiero que ustedes se fijen en este momento que se va a modificar y se va a transformar ese texto. En amarillo dejamos el supuesto y en rojo, por supuesto, la consecuencia. Y nos queda la cuenta de 3, 2, 1, así. Noten, ubicar el supuesto y la consecuencia. Ahora, al momento de la evaluación, claro, se les va a presentar un párrafo legal de X o Y ley, y ustedes tendrán que ubicar dónde está el supuesto, dónde está la consecuencia. Pero tomar muy en cuenta de que si subrayan, si lo que están subrayando es el supuesto, pero toman parte de la consecuencia, invalida la serie. Y si lo que están buscando es la consecuencia jurídica y toman parte del supuesto, se invalida la serie. No solo se trata de subrayar lo primero que leemos de una manera para creer que es el supuesto y de ahí el resto es la consecuencia, porque hay que tratar de buscar. De estos aspectos, entonces, se va a encargar, ya sea de manera grupal o de individual, de generar sesiones de estudio, de practicar, pueden utilizar el método mayéutico para poder determinar mediante ese diálogo, claro, espero que no haya una discusión, por supuesto, los criterios por los cuales van a considerar que un componente subrayado de tal color es el supuesto y otro de diferente color es la consecuencia. Y así podemos seguir. Vemos acá algún aspecto interesante. En el artículo 13, que se refiere a la incapacidad, entonces, ¿dónde está el supuesto y dónde está la consecuencia? Noten que hay una estructura
pero hay un orden lógico a nivel de pensamiento que nos puede orientar para distinguir o diferenciar la descripción de la conducta, de la circunstancia y del acontecimiento natural que nos lleva a la conclusión de que ese es el supuesto. Y por otro lado, encontrar dónde hay efectos que se traducen en nacimiento, modificación, transmisión o extinción de derechos subjetivos y de deberes jurídicos. Entonces, esto se los presento para que entiendan que esa tarea que no tiene ponderación alguna, pero quienes la realicen, ténganlo por seguro que van a aprender bastante. Y esa será la retribución a su esfuerzo. Claro, al momento del examen, cuando se presenten las normas, pues claro, eso sí va a tener ponderación, porque va a tener, en este caso, puntuación asignada ya en el examen, por supuesto. Pero mientras tanto, en estos ejercicios prácticos, 10 artículos del Código Civil, 10 del Código Penal, se escogen, discusión, en este caso, en torno al por qué es supuesto y cuál es la consecuencia y poder argumentar y contraargumentar, por supuesto. Eso es lo enriquecedor. Pero no se queden ustedes inactivos, sino que tomen el rol protagonista en la formación, y sugerencia que les doy es que asistan a clase, con interés, estudien previamente en casa. Estos ejercicios les puedan permitir, en un momento dado, ir desarrollando habilidad o destreza para localizar supuestos y consecuencias. Entonces, ¿qué tendríamos? Varias situaciones por platicar. El Código Penal, pues aquí podemos tomar una norma más. La extractividad de la ley. Vemos que si se trata de ubicar el supuesto y la consecuencia, pues nos queda de esta manera. Y han visto diversas opciones, variantes de la estructura lógica de las normas que les van a permitir poder ubicar supuestos y consecuencias. Esto sería entonces relacionado con el tema. Tenemos acá la extradición, que también aparece en nuestro Código Penal. Se les presentará el texto así como lo ven y ustedes deberán identificar supuesto y consecuencia. Entonces, entramos en una etapa de reflexión jurídica y por lo tanto hemos de decirles que aquí podríamos dejar ya la temática de nuestro en nuestra segunda unidad, que se refiere a los conceptos jurídicos fundamentales formales, y dentro de estos platicamos de la estructura lógica de la norma, supuestos jurídicos y consecuencias jurídicas, para terminar con la ley de causalidad jurídica. Bueno, entonces, creo que Sofía pide la palabra. Adelante, Sofía, antes de... Gracias. Sí, antes de pasar a la tercera unidad, ¿podría volver a la diapositiva anterior donde está la extradición? Solo si podría explicar un poco ahí por qué es el supuesto y por qué es la consecuencia en ese caso específico, que sentí que no lo capté mucho en ese bueno, ejemplo. No tenga pena, en esta la extradición, bueno. En este caso, imaginémonos que tuviéramos nosotros que redactar de alguna otra manera, hay que extraer. La extradición, en este caso, que sería una persona que por X o Y motivo se ha ido al extranjero, o bien, y se reclama en un país. Entonces se ha dicho de que si es por delitos comunes, robo, violación, asesinato, por ejemplo, solo podrá
intentarse u otorgarse. Se podrá solicitar que regresen al delincuente al país y podrá ser expulsado ese delincuente extranjero a su país de origen. Sí, solo sí. La condición hipotética es que haya cometido delitos comunes. Un robo, un hurto, una violación, por ejemplo. Entonces, si es por delitos comunes, sí podrá otorgarse o intentarse la extradición, perdón. Luego, la otra condición hipotética, si la extradición aparece comprendida en tratados internacionales de los cuales los estados son parte, aquí hay algo interesante. Pueden haber dos estados soberanos, tienen tratados internacionales, pero ha ocurrido algo interesante de que podrá otorgarse, que sería la consecuencia, solo si existe reciprocidad. Porque imagínense ustedes, un país niega la extradición, a pesar de formar parte de un tratado de sus propios nacionales. Entonces, y no se los entrega a un país determinado, ese otro país podría ser que el día de que un nacional de ellos, en este caso, se vaya a refugiar y lo pidan, entonces diría, bueno, como no nos han entregado cuando hemos requerido, pues entonces tampoco se lo vamos a entregar a nosotros. ¿Entienden eso? Entonces, son aspectos interesantes porque si existe reciprocidad, entonces sí, efectivamente, cuando lo requieren, pues le entregan a los delincuentes y cuando el otro estado lo requiere, pues también se los entregan y hay una reciprocidad. Pero hay otro aspecto. Por delitos políticos y por delitos comunes conexos, esto es, unidos a los políticos, en ningún caso podrá intentarse ni otorgarse la extradición. Una persona, por supuesto, derivado de que se le considera un delincuente político en un país, él puede ser disidente del régimen, del sistema, y lo consideran un enemigo político, y en un momento dado huye a otro país, se refugia a otro país. Entonces resulta, si es por traición a la patria, o por sedición, por ejemplo, o en un momento dado, pues, todos estos delitos que son calificados como políticos porque atentan al régimen político de un Estado soberano, entonces si se trata de un delito político, no la otorgan. O podría ser que sean delitos comunes conexos con delitos políticos. El señor, pues en cierto momento, emitió un cheque sin fondos y fue acusado o procesado penalmente por estafa mediante cheque, por ejemplo. Pero aparte de eso, también promovió un movimiento para derrocar a un gobierno de turno. Y salió, perdón, ya estoy botando mi aparato. Y salió huyendo. Entonces, en esos casos no procede. No sé si estamos claros con esta explicación. Sí, muchas gracias. Claro, no entré al desarrollo de cada artículo, porque básicamente es bastante extenso, pero la clave es que ustedes se den cuenta de que algo tiene que ocurrir, por supuesto, para que se generen ciertas consecuencias. Estas palabras son clave. Podrá intentarse, podrá otorgarse, consecuencia. Solo podrá otorgarse, consecuencia. En ningún caso podrá intentarse ni otorgarse, consecuencia.
¿Entienden esto? Claro, requiere una habilidad y es una competencia deseable que ustedes tendrán que ir desarrollando de poder encontrar dónde está la consecuencia y dónde está el supuesto. Entonces, al final, no es suficiente que se memoricen la definición de supuesto y de consecuencia jurídica, y no es suficiente que se memoricen los bloques relacionales de la ley de causalidad jurídica, sino también que ustedes puedan realizar un análisis jurídico doctrinario y puedan, a través de un ejercicio ya de carácter práctico, ubicar supuesto y consecuencia. Eso es lo que es importante. ¿Y cómo lograrán realizarlo? Sí, solo si tienen la comprensión exacta de lo que representa un supuesto y una consecuencia y conocen cómo opera la ley de causalidad jurídica. Esa es la importancia de asistir a clase y por eso estoy con ustedes acá diciéndoles, pues, hagan su ejercicio en grupo, pueden programar alguna sesión virtual por cuestiones de bioseguridad. Entonces, sí pueden generar, bueno, eso sí están interesados en hacerlo, por supuesto, porque no se trata de pretender pues pasar el tiempo y no adquirir el conocimiento, porque por si ustedes no lo sabían, el próximo año van a ingresar al área profesional, en donde la carga jurídica va a ser mayor. De hecho, en este primer año, ya se dieron cuenta, la carga jurídica está más centrada, en este segundo semestre, pues está Derecho Romano y está Introducción al Derecho 2. Pero lo que se les va a presentar en el próximo semestre, que es el tercer semestre, ya es una carga jurídica mucho más grande, en donde se supone que todos estos conocimientos que son base, que son, por supuesto, conceptos jurídicos fundamentales, es parte de la teoría general del derecho, ustedes ya los deben conocer. Esa es la importancia, entonces, de que en el primer año de la carrera, esto deja una huella profunda en el estudiante de derecho, porque lo ideal es que esté debidamente preparado para enfrentar eficazmente el estudio en el área ya profesional, donde estén viendo básicamente elementos de lo jurídico. Para ustedes que en un momento dado no tenían una noción de cómo opera lo que yo le denomino la mecánica operacional del derecho, pues ya se dieron cuenta que existen estos componentes y pues quiero inducir en el análisis de la lógica de lo jurídico para que ustedes entiendan esto. No es suficiente la memoria, porque aquí se necesita una gran capacidad de razonamiento, de análisis, de síntesis, que es parte de los componentes que deben pues constituirse en competencias de quien se precia o se dice ser un estudiante de derecho. No llevar matemática, física y química no implica que se va a bajar el rigorismo científico en esta disciplina que ustedes han decidido estudiar. Y aparte de ello, algo que para mí en lo particular tiene mucho más valor que el tesoro de conocimientos adquiridos, se los vuelvo a insistir, va a ser la rectitud de su conciencia. De esto depende. Y ustedes tienen afuera, pues, diversos ejemplos de que cuando se desvía el camino, pues la situación se vuelve complicada. En este caso, cómo un sistema jurídico debe responder, cómo los operadores del sistema de justicia deben o deberían idealmente responder para mantener la consolidación de un Estado constitucional de derecho. Entonces, por supuesto, desde el punto de vista académico lo podemos realizar y es de hablar básicamente con el fundamento científico y racional de por qué fue ideada la creación del derecho como un instrumento racional de solución de conflictos. No utilizar el ordenamiento jurídico como un instrumento de opresión y dominio, puesto que hemos de analizar cuáles son los fines supremos que se traducen en valores
jurídicos fundamentales de un ordenamiento jurídico. Y ustedes recordarán del primer semestre, la justicia como valor central, el bien común y la seguridad jurídica, entre otros. Bueno, entonces, ¿qué tengo acá? Pues uno se inspira cuando platica de estos temas. Claro, créanme, aquí hago un paréntesis. Hay una sensación bastante extraña. Bueno, ya casi vamos en nuestro tercer año ya en esto de la pandemia. Lo que resulta el hecho de que yo le estoy hablando al monitor de una computadora es una situación muy extraña, y ahí pues tengo a mi fiel amiga, pues que sería mi computadora, pero el mensaje quiero que se transmita, que llegue a ustedes. Claro, no los estoy viendo, pero sí necesito que ese mensaje llegue donde tenga que llegar. Pasarán el semestre y es más que seguro que no voy a tener la oportunidad de verlos en un salón presencialmente, pero sí que este conocimiento llegue. Espero de que haga eco con ustedes y que pues por lo menos haya alguien que se los haya dicho desde el inicio de la carrera, de que ustedes deben sopesar mucho el por qué han decidido estudiar Derecho. Y en un momento dado hay quienes, por supuesto, lamentablemente lo hemos visto, que se constituyen con un conocimiento de lo jurídico en los peores esbirros de un pueblo que necesita y está sediento de justicia. Pues bien, continuamos por acá. ¿Qué tengo acá? Pues tendría ya básicamente, pues dejaría, ya que tenemos acá la unidad número 3, pues bajo acá y vuelvo con ustedes en este aspecto para presentarles a continuación pues esa unidad, que es la unidad en este caso número 3, que se refiere a los denominados siempre conceptos jurídicos fundamentales, pero que van a tener el carácter de materiales. Platiquemos un poco de estos denominados conceptos jurídicos fundamentales materiales. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué son materiales? Ya se los había comentado. Los anteriores, que son los formales, hacen referencia a la estructura lógica de la norma, supuesto jurídico, consecuencia jurídica lícita. Y estos que son los materiales, son conceptos que versan sobre el contenido de la norma jurídica. Y dentro de esta gama de conceptos jurídicos fundamentales, materiales, si nosotros tomamos, por ejemplo, nuestro programa oficial del curso, pues lo que vamos a encontrar, pues básicamente es esto, y quiero que ustedes noten en nuestra, les voy a presentar, sí, perdón, vamos a presentar, voy a dejar de presentar esta, si nos vamos a ir al programa, sí quiero que lo vean ustedes en tiempo real, pues vamos a, sí, disculpen ya, veamos por acá. Les voy a presentar el contenido de este programa. Y básicamente lo que vamos a encontrar, si ustedes se dan cuenta, es esto. En esa tercera unidad, conceptos jurídicos fundamentales materiales, pues vamos a desarrollar el tema. El primero, pues que aparece ahí, es el de la persona, también conocido como sujeto de derecho. En tanto más abajo encontramos los hechos y los actos jurídicos, que son medios de realización de los supuestos. En un número 3 podrán ver el objeto del derecho. Se refiere a esos ámbitos o campos de proyección sobre los cuales tienen influjo la norma jurídica. En número 4, pues tenemos dos conceptos jurídicos fundamentales materiales, el derecho subjetivo y deber jurídico, pues vamos a platicar de los mismos. En un quinto hablamos de la relación jurídica, que va a nacer derivada de la realización de ese supuesto, como un lazo que se da entre dos o más sujetos de derecho, tanto en el polo pasivo, que es la titularidad del deber jurídico, como el polo activo, que es la titularidad de los derechos subjetivos. En número 6 aparecen 4 conceptos que son petición, acción, pretensión y proceso, que son conceptos que vamos a ver derivados
básicamente de el incumplimiento que puede darse de un, podemos decir así, un deber jurídico. Nosotros vamos a ver estos aspectos importantes. Este programa que ustedes tienen, desde el inicio del semestre les había indicado, en la página Derecho USAC, ahorita tenemos una versión en la nube. Ustedes ven, hay varios links donde dice facultad y están los programas, y pueden en un momento dado, pues, descargarlos. Si tendría alguna duda, si fuera alguien tan amable, porque si en el chat me pueden indicar si pudieron descargar su programa, tal vez con unas cuantas opiniones, pueden descargar ustedes. ¿Hay algún problema en la página para descargar el programa? Si me pueden escribir en el chat en este momento, se lo voy a agradecer. Evelyn me dice que sí pudo. Marisol dijo que no pudo. Se puede, está habilitado en el programa, perdón, en la página, lo han podido descargar. Evelyn me dice que sí. ¿Alguien más ya lo descargó? Tal vez solo les agradecería. Entonces la página no funciona, en la página cloud. Entonces me dicen que ya no está funcionando. Bueno, entonces no tengan pena, les voy a compartir en Classroom, les voy a compartir el programa, no hay ningún, tal vez, gracias, pues si en un momento dado, pues no me indican, pero si no han podido descargarlo, pues no me pesa nada, pues cargarlo en la plataforma y socializarlo con ustedes, pero si se han dado cuenta, pues yo les voy dando el seguimiento específico de esta temática. Bueno, entonces, para ir finalizando en lo que es este contenido programático, pues vamos a establecer que aparecen en la petición, acción, pretensión y proceso, les decía, que son conceptos jurídicos materiales que se van a desarrollar en una etapa en donde, derivado del incumplimiento del deber jurídico, se abre una segunda fase dentro de esa relación jurídica que nosotros vamos a denominar una relación jurídica sustantiva, por dicho, adjetiva o procesal, que está caracterizada, adjetiva o procesal, está caracterizada por la presencia de litis, que implica una controversia, y esto derivado de el incumplimiento de los deberes jurídicos. Pero eso se lo voy a explicar en su momento, no se preocupe. Finalmente, pues tenemos en los materiales la sanción y la coacción. Derivado de ese proceso, entonces vamos a encontrar consecuencias jurídicas. Tanto la sanción y la coacción se traducen en consecuencias jurídicas. La primera, que es la sanción, claro, la vamos a definir como consecuencia jurídica que se produce derivado del incumplimiento de un deber jurídico, por supuesto, en relación con el obligado. De eso se trata. En la sentencia que dicta el juez subyace una sanción, y obviamente lo que vamos a encontrar es que esa sanción se dio derivada del incumplimiento de un deber jurídico al que vamos a denominar primario. ¿Por qué primario? Y eso lo voy a explicar, no se preocupen, porque era el primero que originalmente estábamos obligados a cumplir y no lo cumplimos. Entonces, ¿se recuerdan ustedes de una norma primaria y una norma sancionatoria? Pues en este caso, la sanción es la consecuencia derivada del incumplimiento del deber. Si en un dado caso no cumple aún con la sanción que se le ha impuesto el obligado deudor, existe la posibilidad latente en la norma jurídica, porque es característica de la misma, el uso de la fuerza para lograr el cumplimiento de la sanción impuesta, y es acá en donde aparece el concepto jurídico fundamental material de coacción, que claro, pues vamos a definirla, pero es entendida como la aplicación forzosa o forzada de la sanción impuesta. Entonces, estos son los conceptos jurídicos fundamentales materiales que vamos a desarrollar a través de esta tercera unidad, que ustedes se dieron cuenta es bastante amplia, para luego dar paso o margen
ya a otro tipo de unidades en donde, por supuesto, vamos a encontrar otra temática, pero mientras tanto, vamos a dejar por acá y vamos a hacer una pequeña inducción al tema que vamos a continuar desarrollando en las sesiones siguientes, relacionado con los conceptos jurídicos fundamentales de carácter material, y específicamente pues vamos a hablar en este momento de un preámbulo que se refería relacionado con los conceptos jurídicos fundamentales, pero específicamente vamos a platicar de la persona, que es la que aparece en primera en el programa. Pues básicamente vamos a ver estos temas relacionados con la persona. Si nosotros analizamos, disculpen, si analizamos específicamente el contenido de esta tercera unidad, vamos a encontrar que es un extracto del curso de Derecho Civil 1 del tercer semestre, en donde vamos a ver aspectos relacionados, y ustedes lo van a seguir viendo en el tercer semestre en el área profesional, y estos temas son importantes. Entonces, los puntos incluidos en el programa son la etimología, evolución histórica, definición de persona, principales acepciones de vocablo, la persona en el derecho, clases de persona, la crítica al Código Civil, de la manera en que se clasifican las personas. Vamos a hablar de la personalidad y las teorías de la personalidad, atributos de las personas jurídicas, capacidad, clase de capacidad, personería, y finalmente la persona jurídica dentro del derecho guatemalteco. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en esta tarde? Pues esos son los temas. Vamos a comenzar platicando para que en la próxima sesión, pues, continuamos sobre el tema de la persona, y veamos desde el punto de vista etimológico. Quiero que noten algo interesante. La mayoría de los autores que ustedes van a consultar, pues van a coincidir en que la palabra persona como sustantivo está derivada de un verbo latino. Muchas de las palabras de nuestro idioma pues provienen del latín, y es personare. Entonces, persona, personas, personare. Y aquí tenemos sono, sonas, sonare. Sono, sona, sonare, sonar. Hay un prefijo, per, que antecede a sonare, y básicamente lo que hace es reforzar el significado. El significado es sonar, pero le anteponemos como prefijo per, se refuerza. Entonces, desde el punto de vista etimológico, la palabra persona, que proviene de este verbo latino personare, significa sonar mucho o resonar, así como lo oyen. Este sería entonces el significado etimológico de la palabra persona, derivado de ese verbo latino. Ahora, cuando nosotros abordamos el estudio de la persona, y básicamente les comento aquí con un pequeño paréntesis, en este momento estoy impartiendo cátedra de Derecho Civil. Imagínense ustedes que se están transportando a un tercer semestre. Tomen nota del día en que se los estoy comentando para que en el próximo semestre se recuerden lo que les dije acá. Esto les va a servir. Pero entonces continúo con la cátedra de Derecho Civil. Ya tenemos establecido que la etimología de la palabra persona proviene de un verbo latino, personare, y que esto significa sonar mucho o resonar. Ese es el punto importante al que quiero llegar. Luego, pues vamos a encontrar en un momento determinado estas imágenes.
sin que activen el micrófono, esa imagen que tienen en un momento dado en su pantalla, ¿dónde la han visto? Claro, sin abrir el micrófono, ahí tienen el chat. ¿A qué se refieren? Teatro, comedia, tragedia. Sí, claro, ahí están ustedes, efectivamente. El mundo del teatro. Además de algunos de ustedes posiblemente se desarrollan en las artes teatrales. Felicitaciones. Entonces, y ustedes dirán, ¿por qué? Porque el uso de la palabra persona tiene que ver mucho con este ámbito, y les voy a explicar básicamente por qué. Y es por estos motivos. Esa palabra personare, de la cual se deriva la palabra persona, se utilizó en cierto momento para referirse a esa máscara. Por supuesto, en el teatro antiguo, pues carecían de micrófonos, bocinas, amplificadores, etc. Entonces los actores se cubrían el rostro, se colocaban una máscara frente al rostro para darle mayor sonoridad a la voz, cuando no había una adecuada acústica en los lugares donde ellos hacían sus presentaciones. Entonces resulta que en una primera etapa, la palabra persona, derivada de este vocablo personare, se utilizó para referirse a la máscara, al objeto. En una etapa posterior, el término persona, vimos que se hizo aplicable o extensiva al actor, al sujeto que utilizaba la máscara. Y es más, ustedes podrán cerciorarse de que aún en el mundo teatral quedó como un resabio del origen etimológico de la palabra persona. Se habla de personajes. ¿A qué personaje va a representar? ¿Por qué creen que se habla de personaje? Y es básicamente por eso. Entonces, estos aspectos indican, si ustedes llevan la secuencia, que en una primera etapa la persona hacía referencia a la máscara. En una segunda ya se hizo extensiva al sujeto que usaba la máscara, al actor. Pero en una tercera etapa de la evolución histórica de la palabra persona, desapareció la máscara. Y el uso de esta palabra se generalizó para designar al ser humano en general, considerado como un sujeto de derecho. Ahora, he visto algunos textos y les voy a hacer un comentario. Quienes indican cuál es el sentido o el significado etimológico de la palabra persona. Y he visto algunos autores que indican máscara. En parte, podría considerarse correcto, pero no lo es. ¿Por qué? Personare, persono, etimológicamente significa sonar mucho o resonar. Personare. Ese es el significado etimológico. Entonces, pareciera ser de que hay algunos autores que centralizan y dan por hecho de que la palabra personare se refiere a la máscara. En una primera etapa, sí, pero etimológicamente significa sonar mucho o resonar. Ya ustedes tienen ese conocimiento y ver que en la evolución histórica de la persona, pues se identificó primero con la máscara, luego con el sujeto actor que utilizaba la máscara, y posteriormente en una etapa, pues se prescindió de la máscara para hacer referencia al sujeto de derecho, a ese ser humano que actúa en lo individual o en lo colectivo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos por acá? Bueno, creo que está viendo el implacable reloj. Entonces,
Me parece que voy a dejar por acá nuestra exposición. Voy a continuar en las próximas sesiones, 1 o 2 posiblemente, para referirnos al tema de la persona. Es un tema amplio. Es un tema amplio que de alguna manera pues le voy a dedicar el tiempo suficiente para que ustedes lo comprendan. Y obviamente pues voy a disertar cátedra de Derecho Civil. Entonces es lo que yo les ofrezco a ustedes, claro, dosificado a un pensum introductorio, pero es cátedra de Derecho Civil. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, pues es el momento antes de retirarme. De no ser así, entonces, ¿qué me resta? Veo que no hay ninguna pregunta en él. Entonces, voy a ver lo del programa, voy a revisar si se están descargando o no en la página Derecho USAC, que está en la nube. Y obviamente, pues compartírselos a ustedes, que no les cuesta nada. Tal vez me hubieran avisado antes, pero voy a de todos modos a ver ese extremo. Entonces, no en la página Derecho USAC, en la página web, hay una en la versión en la nube, es la que a mí me interesa. Entonces, mis amigas y amigos, llegamos prácticamente hasta acá. No me resta más que agradecerles su atención y, claro, pues su paciencia, porque vaya que ustedes gozan de paciencia con escucharme. Entonces, pero es por interés a ustedes y por eso es que diserto y me tomo el tiempo de explicarles de una manera mucho más amplia, dado que estamos en un nivel universitario y lo que ustedes merecen es educación de calidad de alto nivel. Entonces, les deseo éxitos, nos vemos en la próxima y hasta pronto. Estudien bastante y si pueden hacer el ejercicio que les indiqué, háganlo, ubiquen supuesto y consecuencia y ver en un momento ejercitándose para que les pueda ir desarrollando esa competencia. Los dejo entonces, terminamos la clase, nos vemos en la próxima y hasta la próxima semana nos vemos con más contenido jurídico. Gracias a todos por su asistencia, por su atención. Y al segundo periodo. Se cuidan bastante. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde.